Saludos, ¿cómo están? Bien. Dios le bendiga a todos. Amén. Les damos la más cordial bienvenida a los estudios del Ministerio del Principio Divino RD. Hoy, como siempre, vamos a iniciar dándole la gracia al Dios Todopoderoso, que siempre nos da la oportunidad de reunirnos en su nombre para tratar asuntos relacionados con su palabra. Y a la vez le damos la gracia a todos ustedes porque siempre han tenido la voluntad, el deseo y además de eso el sacrificio de venir a compartir con nosotros la palabra del Señor. Nosotros de este lado, como siempre, con la misma voluntad, el mismo deseo, el mismo amor, les vamos a configurar un mensaje de mucha utilidad, de mucha importancia en todo lo que tiene que ver con nuestra formación y con nuestro desarrollo, con nuestra trascendencia en el conocimiento del mundo superior, es decir, del conocimiento espiritual. Así que, como siempre, de un lado la joven Evelyn Hernández, el hermano José Alberto Almonte y un servidor quien les habla, agradecido de Dios y de ustedes, vamos a dar inicio en el día de hoy al tema. Hoy vamos a tratar un tema nuevo. Ese tema que vamos a tratar es el tema de los dos Adanes. Y cuando hablamos de los dos Adanes, estamos hablando de aquellos dos árboles que Dios plantó en el jardín del Edén. Porque verdaderamente, mis amados hermanos, cualquier hombre o cualquier mujer que se decida por buscar el conocimiento espiritual, conocimiento del mundo superior, y comience a leer textos sagrados, lo primero que tiene que orientarse, de lo primero que tiene que asesorarse es de saber que la Biblia es un libro místico. Cualquier texto sagrado que de aquellos que Dios ha enviado al mundo, de nosotros los mortales, cualquier texto sagrado, no solamente lo que están en la Biblia, no solamente los canónicos, sino muchos otros que hoy día no pertenecen a la Biblia que leemos, son libros místicos, son libros esotéricos, son libros de ocultismo. De eso es lo primero que una persona tiene que asesorarse. ¿Por qué? Porque precisamente por esa razón de que muchos no se enteran bien cómo son o cómo están constituidos, formados o configurados los libros sagrados, por eso hoy día hay muchísimos errores. Diferentes grupos religiosos, cada quien pensando una cosa distinta a lo que piensa el otro. Cada uno de ellos, cada uno enseñando una doctrina distinta a la que tiene el otro. Y así sucesivamente, como ya lo hablamos, lo dijimos en el tema de que Cristo no está dividido, pero que el mundo secular, en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de Dios, con el servicio a Dios, es un mundo dividido. Nunca ha habido compañerismo entre ellos. Nunca ha visto unidad, ni coherencia, ni compatibilidad entre lo que cree un grupo y lo que cree el otro. Y eso seguirá siendo así hasta el final de los tiempos. Así que, como le dije, les repito, el libro o los libros sagrados son libros esotéricos, son libros de ocultismo. Entonces, cuando hablamos de esos dos árboles que Dios plantó en el jardín del Edén, estamos hablando de los dos Adanes. Y para tratar ese tema nos hemos reunido hoy. Entonces, con esa mentalidad, con ese propósito en común en nuestro corazón y en nuestra mente, vamos a iniciar en el día de hoy. Y para eso vamos a leer la primera lectura. Adán y Cristo, los dos árboles del huerto del Edén. En Génesis capítulo 2, verso del 7 al 9.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Muchas gracias. Pues esos dos Adanes son en el universo dos ministros que tienen diferente ministerio en la viña del Señor, en la viña de Dios. Cuando Dios dice que Él construyó el jardín del Edén, o el huerto del Edén, que es lo mismo, un huerto es un lugar donde existen dos equipos distintos, diferentes y opuestos para realizar el trabajo previsto por Dios. Por eso Dios hizo a Adán, aquel que cayó, aquel que desobedeció, aquel que transgredió el mandamiento de Dios. Porque con la transgresión de Adán, los hombres inician su obra, inician su ministerio. Y cuando hablamos del árbol de la vida, estamos hablando de Cristo, que también es un ministro en la viña del Señor. Y tiene un ministerio distinto, diferente, contrario y opuesto al que tiene Adán. O para decir mejor, los Adanes. ¿Y qué es un ministro? Un ministro es una persona que asume un cargo de mucha importancia y de muchas responsabilidades de parte del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para desempeñar o para dirigir una determinada cartera dentro de ese gobierno. En este caso, dentro del gobierno de Dios. Entonces, esa persona que Dios elige desempeña un ministerio. El concepto ministerio significa un servicio. Y ese concepto se utiliza para referirse a un cargo o una ocupación en una rama de ese gobierno. Entonces, obviamente, nosotros como Adanes y como Evas, tenemos que saber cuáles son nuestras funciones dentro de la viña del Señor. ¿Cuáles son las atribuciones de nuestra incumbencia? Nosotros tenemos que saber con qué objetivo, con qué meta, con qué fin fuimos creados. ¿Con qué propósito? Porque precisamente eso dice la Sagrada Escritura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerá el universo y a los dioses. Y precisamente por eso vive la persona viven hablando de Adán y de Eva, y ellos mismos no se dan cuenta que están hablando de ellos mismos. Adán y Eva, como ya lo hemos repetido, lo digo otra vez, Adán son los hombres, Eva son las mujeres. No solamente aquellos dos padres de nosotros que hubieron al principio, sino todos los padres y todas las madres que existen son Adán y Eva. Porque eso fue lo que dijo Dios desde el libro de Génesis. Varón y hembra lo hizo y los llamó Adán. Hay un Adán femenino y un Adán masculino. Fueron creados con un propósito, con una meta. Y como nosotros somos evolutivos, nosotros nos desarrollamos por evolución, cualquier persona, cualquier animal, cualquier planta que se desarrolle por evolución, para poder llegar a la meta, para poder llegar al propósito, para poder llegar al objetivo para el cual fue creado, tiene que ir quemando las etapas, tiene que irla trascendiendo. Porque si no trasciende las etapas
de su desarrollo, de su evolución, entonces cae a un círculo vicioso, cae en la inercia, cae en el letargo. Por eso es importante, lo primero que una persona debe conocerse es a sí mismo. Si quiere adquirir más conocimiento, más sabiduría y más discernimiento del conocimiento del mundo espiritual, del conocimiento del mundo superior. Fíjate bien como lo dice la lectura que leyó la joven en Génesis 2, capítulo del 7 al 9. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Obviamente, el Señor, el revelador del libro de Génesis, está hablando de 3 tipos de árboles. Los árboles que Dios hizo nacer sobre la faz de la tierra, delicioso a la vista y muy bueno para comer, que fueron aquellos árboles que Dios le dijo al hombre que sus frutos y sus semillas le serían para alimentarse. Entonces, obviamente, alimentarse con el fruto o con una semilla de un árbol, literalmente hablando, nunca es hasta el día de hoy, ni nunca será en el futuro, un pecado, una desobediencia, como muchos creen. Digo esto, mi hermano, porque en este camino de prédica y de evangelización que yo he llevado, muchas personas yo le pregunto, ¿qué piensa usted que fue aquel fruto que se comió Adán y Eva? Y ellos dicen, no, porque dicen que fue un fruto de un árbol. Pero que ya ese fruto, ni está el árbol, ni está el fruto. Ya eso no existe. Eso es lo que piensan, eso es lo que dicen. A muchos pastores, a muchos sacerdotes, muchos ministros de diferentes iglesias, cuando yo le hago la pregunta, ellos la evaden. Nunca la han respondido correctamente. Sin embargo, yo he encontrado personas que le hago la pregunta y le dicen claramente, no, porque sabemos que eso fue cuando Adán y Eva pasaron por su primera experiencia sexual. Lo que pasa es que eso fue pecado al principio, pero ya no es, me dicen alguna persona. Entonces, yo le digo, bueno, fue al pecado al principio y sigue siendo hasta el día de hoy y seguirá siendo por todos los siglos de los siglos. Así es que, hermanos, aquellos árboles que Dios hizo nacer en el huerto del Edén, que son deliciosos a la vista y muy buenos para comer, hace referencia a todos los árboles frutales que conocemos, que nos dan muy buenos, suculentos jugos y comemos y nos sirven para alimentarnos. Pero y ahí habla el revelador de manera literal. Ahí no hay por qué buscar un sentido figurado, un sentido metafísico. Pero donde hay un sentido figurado es cuando Dios dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo plantó en medio del jardín del Edén o el huerto del Edén. Ahí sí habla en un sentido figurado. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida es el símbolo de Cristo, el Hijo de Dios. Un ministro de vida, un ministro de justicia, un ministro de verdades, un ministro de bondades, un ministro de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia y del mundo superior. Él, como ministro del mundo superior, está encargado de dar la sabiduría del cielo, del mundo superior,
de dar el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento. Por eso Él es el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que también Dios plantó en ese huerto, hace referencia al hombre y a la mujer. Como ya lo habíamos dicho, somos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios fue quien puso delante de nosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición, la muerte y la vida. Y cuando un hombre o una mujer elige el bien, es el árbol de la ciencia del bien. Pero cuando elige el mal, es el árbol de la ciencia del mal. Por eso es que somos el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Dios le dio al hombre el libre albedrío de elegir entre esas dos opciones, entre esos dos caminos. El bien o el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Entonces, cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios, una de las cosas que dijo Dios fue que Dios plantó al oriente del huerto una espada que hasta el día de hoy se revolvía flamante para impedirle al hombre comer del fruto del árbol de la vida. No sea que extendiendo la mano hacia él, coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre transgredió el mandato de Dios, nosotros nos convertimos en mortales, cuando antes no lo éramos. Pero ¿qué pasa? Que Dios dijo, hagamos al hombre, mujer y hombre, como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal, y a nuestra imagen y semejanza. La gente piensa que todos los hombres y todas las mujeres estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es un error. Porque para llegar a ser semejante a Dios, lo primero es que hay que ser inmortal. Hay que ser espiritual. Hay que ser celestial y hay que ser incorruptible. Porque así es que Dios y así es que son todos los del mundo superior. Y cuando Dios dijo hagamos al hombre como uno de nosotros, obviamente Él está hablando con alguien más que tienen como función desempeñar esa tarea, llevar a cabo ese ministerio. Y dentro de eso que Dios estaba hablando, de que deberíamos hacer al hombre como uno de ellos, conocedor del bien y del mal y a imagen y semejanza de Dios, ahí está Jesucristo, su Hijo eterno, su Hijo amado. Entonces, ahí tenemos el ministerio explicado, el ministerio de Adán como árbol de la ciencia del mal después que cometió el pecado, y Cristo como ministro de justicia, de bondad, de verdades. Por lo tanto, Él es el árbol de la vida. Entonces, obviamente, ahí están explicados el significado de los tres árboles que hay en el jardín del Edén. Y recuerden que Dios le dijo a la serpiente: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el linaje suyo. Esta te acechará en el calcañal, y tú le herirás en la cabeza. Entonces, con esas palabras, Dios anuncia por primera vez la victoria de Cristo sobre el mal, sobre la muerte, sobre la maldición y sobre todo lo que tiene que ver con transgresión, con desobediencia, con maldades. Porque la maldad, la mentira, el engaño, la promiscuidad que cometieron Adán y Eva en el huerto del Edén, es decir, el adulterio, la fornicación, esos son actividad de este mundo, pero no del mundo superior.
Si vamos a leer cuidadosamente la Sagrada Escritura, vamos a ver que Dios dice, los mentirosos no entran al reino de Dios. Los fornicarios no entran, los adúlteros no entran. Y muchas otras cualidades que son propias del ser humano caído, impiden ser parte de la familia de Dios, ser parte del reino de los cielos. Porque obviamente, después del pecado, Dios le dice a la humanidad, Adán y Eva, dice de ellos que Dios lo echó del huerto. Es como dice la Sagrada Escritura, pero no fue del huerto que lo echó. Él lo echó de su presencia, lo sacó de su familia. Y entonces, a partir de ahí, el hombre y la mujer tienen el deber, la responsabilidad de volver a conquistar el reino de Dios, de volver a ser como éramos antes. Y esas son las atribuciones que tenemos por delante todos los hombres y todas las mujeres, es decir, los Adanes y la Eva. Vamos a oír la próxima lectura. En Isaías capítulo 9, verso del 1 al 7, nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Muchas gracias. La lectura leída está tomada de Isaías 9, del 1 al 7. Esa lectura se titula Nacimiento y reinado del Mesías. Nacimiento y reinado del Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, ¿de quién hablamos? Del Hijo de Dios. De aquel que había de aparecer sobre la faz de la tierra para restaurar al hombre y a la mujer de la caída. Todo lo que dice Isaías 9, del 1 al 7, tiene que ver con el nacimiento, la aparición del Hijo de Dios en el plano terrenal, en el huerto del Edén. Y por eso Él lo anuncia. Isaías lo anuncia, Dios lo anuncia por medio de su profeta Isaías, un connotado profeta, un connotado clarividente, uno de los más sobresalientes, de los grandes profetas de Dios fue Isaías. Y él dijo y anunció: mas no habrá para siempre oscuridad, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente visitaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del mar, de aquel lado del Jordán, en la Galilea de los gentiles. Aquí, hermanos, cuando habla que no va a haber oscuridad para siempre, el concepto oscuridad en todo lo que es el vocabulario bíblico significa tinieblas, significa
falta de visión, falta de inteligencia, falta de conocimiento, falta de sabiduría y de discernimiento. Y cuando Dios dice, no habrá oscuridad para siempre, está anunciando un tiempo de luz, un tiempo de iluminación en la mente y el corazón del hombre para lograr su restauración. Porque sin lugar a duda y sin temor a equivocarnos, que el hombre y la mujer se pierden por falta de conocimientos. Cuando el conocimiento llega, cuando la sabiduría llega, el hombre tiene y desarrolla capacidades para defenderse, para evadir el mal, para esquivar el pecado. Entonces, obviamente, Dios dice que esa luz que iba a venir al final de los tiempos llenaría de gloria el camino del mar, en la Galilea de los gentiles, de aquel lado del Jordán. Y dice, continúa diciendo, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Aquí el concepto luz, él es lo contrario de la tiniebla, de la oscuridad, que significa conocimiento, sabiduría, inteligencia, discernimiento del bien y del mal. Y por eso dice, luz les resplandeció sobre ellos. Ellos hace referencia al pueblo de Israel y a los gentiles. Y continúa diciendo, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. ¿A quién le hace Dios esos señalamientos y dice que el pueblo se alegraría delante de él? Porque él quebrará su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Todo lo que dice y todo lo que revela hace referencia a Cristo, el Hijo de Dios, que es el que rompe el yugo de nuestra esclavitud. Rompe la mano de nuestros opresores y la vara de vuestro hombro. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Eso quiere decir que el pecado, la iniquidad, el mal que había permanecido en la humanidad iba a ser deshecho por el ministerio del árbol de la vida, es decir, de Cristo, el Hijo de Dios. Y continúa diciendo, porque niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos nombres son apelativos por el cual podemos llamar al Hijo de Dios. Cuando el revelador dice, porque niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué es lo que es un príncipe? Un príncipe es un hijo de un rey. Y en este caso, el rey es Dios y el príncipe es el Hijo de Dios, Jesucristo. Y será su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la paz no tendrán límite. Es decir, que serían eternos. Sobre el trono de David y sobre su reino,
poniéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha dicho esto. Así es como se llama el árbol de la vida. Príncipe de paz, Dios eterno, consejero, Padre eterno, y Dios admirable. Así que, hermanos, es preciso que todo hombre y toda mujer forme parte de ese ejército que va a liderar el Hijo de Dios. Y esos que formen parte de esa familia serán todos los redimidos. Porque nosotros, como hombres y mujeres muertos por el pecado, Él, como árbol de la vida, podemos ser injertados en ese árbol para volver a regenerarnos como hombres y mujeres de Dios, como hijos del Eterno, y volver a formar parte de la familia de Dios. Vamos a oír la próxima lectura. En Mateo capítulo 7, verso del 15 al 20. Por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Muchas gracias. Mateo 7, del 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis, dice el apóstol. Y lo primero que dice el apóstol es: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas y por dentro son otra cosa, son lobos rapaces. Guárdense. ¿Qué quiere decir guardarse? Cuidarse, protegerse, no ser parte de su comitiva, no ser parte de su elenco, no ser parte de su séquito, porque son personas que presentan una apariencia cuando en realidad internamente en el corazón son otra. El revelador lo compara con un lobos o con un grupo de lobos rapaces. Y ellos se presentan como si fuesen ovejas. Se presentan como persona mansa, como persona humilde, como persona de Dios. Pero esa no es la realidad. Por eso él dice: guárdense de ellos, cuídense de ellos, protéjanse de ellos. ¿Con qué propósito dice el apóstol esas amonestaciones? Para que no fracasemos. Porque todos los que siguen un lobos, como recibir a una oveja de Dios, verdaderamente son unos fracasados. Ahí tenemos la historia de Coré, que ya la hemos hablado bastantes, y ahí vemos cuál fue el resultado que obtuvo ese señor frente a Moisés, el siervo de Dios. Y por eso el apóstol hace esas amonestaciones para que nosotros no pasemos por las mismas experiencias, por el mismo fracaso. Otra cosa que revela el apóstol, que nos puede servir de muy buena ilustración, es el significado del concepto árbol. De la misma manera que el revelador del libro de Génesis usó el concepto árbol para referirse al hombre y a la mujer, de esa misma manera el apóstol, muchos miles de años después de ese acontecimiento, vuelve y usa el concepto árbol para referirse a los hombres y a las mujeres. Y él dice: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Quizá para nosotros saber lo que es un espino o un abrojos o varios abrojos sea un poquito difícil, pero podemos hablar algo semejante o similar. Cuando tú siembras una mata de limón, tú no recoges china de esa mata de limón. Si te siembra una mata de china, tú no recoges limón de esa mata de china. Por eso él dice, por su fruto lo conoceréis. El que conoce el árbol de china y conoce el árbol del limón, a donde quiera que a usted le enseñan una china o le enseñan un limón, ya tú conoces el árbol del cual viene ese fruto. Pues así somos nosotros los hombres, que Dios nos reconoce por nuestros frutos. ¿Y cuáles son nuestros frutos? Los pensamientos, los sentimientos y las actitudes que tenemos, que realizamos y que llevamos a cabo. Y él dice, no produce un árbol bueno frutos malos. Y un árbol malo no produce fruto bueno. ¿Y ustedes creen que el revelador Mateo está hablando de árboles malos y árboles buenos, haciendo referencia a un palo, a una mata maderable? No. Eso no tiene nada que ver con mata, con palo, ni con árbol. Eso es en alusión a los hombres, porque el concepto árbol es el símbolo del hombre y de la mujer. El concepto fruto representa lo que nosotros pensamos, lo que creemos, lo que hacemos. Representa nuestra vida, lo que realizamos. Eso es lo que ellos llaman nuestros frutos. Así es que, mis hermanos, el árbol de la vida, el árbol bueno, representa un hijo de Dios. El árbol malo representa un hijo de Satanás. El profeta, uno de los apóstoles dice, creo que el apóstol Juan, dice, los hijos de Dios y los hijos de Satanás son fáciles de conocer. Los hijos de Dios son santos y los hijos de Satanás son los pecadores. Así es que, obviamente, cuando habla de árbol malo, está hablando de hombres y de mujeres. Cuando habla de árbol bueno, está hablando de hombres y de mujeres que se dedican a hacer el mal. Árbol bueno son los que se dedican a hacer el bien y a hacer la voluntad de Dios. Pues aquí tenemos, o hemos comenzado a explicar, el ministerio de los hombres que hacen el bien y el ministerio de los hombres y las mujeres que hacen el mal. Así que dentro de esos hombres y mujeres, tanto de lo que hacen el mal y lo que hacen el bien, todo, aunque sea de una manera negativa y otro de una manera positiva, pero todos contribuyen a nuestra trascendencia, a nuestra evolución y a nuestro crecimiento. Hasta aquí hemos traído la primera parte de este tema, pero desde hoy lo vamos a dejar invitado para la segunda parte. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por su participación. Y como siempre, de un lado la joven Evelyn Hernández, el hermano José Alberto en la cámara, en los controles, y un servidor, quien le habla, su hermano Julián de Paula. Le decimos nuevamente muchas gracias y que vayan en paz. Y será en una próxima oportunidad cuando le estaremos invitando para seguir desarrollando el tema en una segunda parte. Dios le bendiga.